Esa me tuve que bancar. Pero no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. Que Sandra, la concha de tu madre, debe ser una mierda de serie. Y cuando quiera ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Pero esa como la hace tu amiga, anda la puta que te parió, vos y toda tu cría, boluda. Siempre hiciste eso. Me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Pero así quédate con ella, boluda. Qué amenaza, ¿no? Todas las personas que para vos eran una amenaza. Quédate con ella, boluda. Quédate con ella y déjame en paz. ¿Por qué me tengo que quedar con ella? Yo simplemente hice... ¿Qué comentario hice tan mal? Bueno, lo que se dice es que esto era recurrente. Escucharlo además, y con este nivel de violencia le da otro cariz a los hechos, ¿no? Así es, Guille. Esto estaba en un audio que está dentro del expediente. Tuvo acceso a Infobae. Recordemos que al principio había muchísima más información y ahora se está empezando a entregar a la prensa con cuentagotas. Esto se dio en el chalet. Recordemos que Fabiola había estado en la casa de huéspedes y esto fue en la situación dentro de la Quinta de Olivos. Y siempre hay que pensar, ¿no?, que para que una mujer grabe a un hombre es porque los hechos de violencia son sucesivos y probablemente era una manera que tenía ella de cuidarse en caso de que esto escalara a un nivel más alto. Empiezan a hablar sobre una serie que Fabiola tenía intención de ver y él empieza a ningunearla y empieza a decirle que estaba con otros hombres. Ella dijo, no me acosté con ninguno. Y sigue la conversación escalando en el que se ve que Fabiola estaba intentando bajarle un poco el volumen a esto, bajarle el precio. Es muy probable también, Guille, que este no sea el último audio que entregue este expediente respecto a la violencia que ejercía Alberto Fernández sobre Fabiola Yáñez. Pero lo podés poner de vuelta porque una cosa son los chats y otra cosa es escuchar. Donde también habla de que las películas argentinas son una porquería. Esa es una referencia que hacía Fabiola. A ver, parece una conversación normal en la que están tratando de elegir una serie. Lo que no es normal Hacen es referencia a una Sandra. A una Sandra, sí, que es productora. Claro. Tal cual, que es amiga. Claro. Es amiga de Fabiola. Fabiola quería ver una serie que producía Sandra, una amiga que era argentina, y Alberto Fernández le dice, cuando yo quiero ver una película argentina me decís que son todas una mierda. Exactamente. A ver, yo decía, una cosa es el chat entre unos y otros, las desmentidas que hubo por parte de Alberto Fernández, y otra es escucharlo al expresidente. A ver. Mire, esa me tuve que bancar. Pero no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. Que Sandra, la concha de tu madre, debe ser una mierda de serie. Y cuando quiera ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Pero esa como la hace tu amiga, anda la puta que te parió, vos y toda tu cría, boluda. Siempre hiciste eso. Me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Pero así quédate con ella, boluda. Qué amenaza, ¿no? Todas las personas que para vos eran una amenaza. Quédate con ella, boluda. Quédate con ella y déjame en paz. ¿Por qué me tengo que quedar con ella? Yo simplemente hice... ¿Qué comentario hice tan mal? Bueno, hay algo que vos decías, Angie, que es verdad, ¿no? La permanente denostación, el hecho de hacerla sentir, esto que venimos hablando desde hace algunos días, de hacerla sentir como una basura, aún con la posibilidad que tiene Fabiola de grabarlo, porque se veía venir que esto era algo cotidiano. Entonces, esto iba a ser una prueba y termina siéndolo. Sí, ¿no? y probablemente haya más de estos audios, desgraciadamente o afortunadamente, porque también es importante utilizar este caso como testigo para aquellas personas que están sufriendo violencia de género y piensan que esta conversación que acabamos de escuchar entre un esposo y su mujer es algo normal. Esta conversación no es normal en absoluto, escala un nivel de violencia en el que la ningunea, la denosta, la hace ver como algo mucho menor a él, a ella y a todo su círculo, en un recurso que también Fabiola está acusando en esta conversación, que dice, ¿por qué me alejás de todos? Porque es un recurso que utilizan muchas veces las personas que son violentas. De perimetrar la vida de la persona a la que quieren dominar, psicopatear. Mientras tanto, la otra cara era la de levantar el dedo o la de jactarse de defender a las mujeres. Cuando un macho golpea a su hembra. Claro. Así hablaba Alberto Fernández sobre la violencia de género, levantaba el dedo, nos decía que nos teníamos que quedar en nuestra casa de vuelta, sin sacarle la responsabilidad a Fabiola Yáñez, porque ella tuvo un cargo y tuvo una responsabilidad respecto a la sociedad argentina, empezar a comprender
cómo se empieza a delinear el perfil de una persona violenta, y esto no es solamente porque el escándalo es ya que fue presidente de la Nación, sino porque también hay muchas mujeres que están padeciendo violencia en su casa y es importante que vean que este tipo de diálogos no son convencionales. Sí, hay que decir que es un audio que está en el expediente. Claro. Quiero saludar al doctor Marcelo Biondi. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día para vos, para todos en el piso. Bueno, su impresión de esto que acabamos de escuchar. Bueno, esto obviamente tiene que ver con distintas pruebas que se están incorporando a la hipótesis de la denuncia de Fabiola, que claramente, bueno, van robusteciendo esa hipótesis de violencia de género, ¿no? No solo esto, sino otros elementos, declaraciones testimoniales, todo el contexto del moretón en su rostro, la declaración del médico que certifica que lo vio y de otras personas cercanas. Y después hay distintas conductas que, bueno, desde mi experiencia son repetitivas, como decían ahí en el piso, son personas que ejercen violencia de género, ¿no? Hacia afuera son tipos que capaz están participando de una marcha contra la violencia de género y puertas adentro son verdaderos monstruos. Y además, doctor, en uno de los diálogos dice, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Esto que hablábamos recién de ir dejándola sola, bueno, como la propia Fabiola Yáñez ha declarado, en cuanto a que viviendo en la residencia de Olivos estaba en el lugar de huéspedes y no en la casa principal, ¿no? Una especie de castigo, de denostación. Vos dijiste algo importante, Guillermo, la perimetración. Exacto. Es algo que suelen realizar las personas violentas con esa mujer que tienen. Recordemos que son relaciones que se transforman en tóxicas, por eso es muy importante educar y concientizar a las nuevas generaciones, porque si no, en estos casos se tendría que retirar la mujer el primer día, ante el primer hecho de violencia. Pero no ocurre porque son relaciones que se transforman en tóxicas y generalmente, bueno, llega un momento donde busca el escape y ahí el escape es pedir ayuda y no importa cuál sea el costo, pero ya sí o sí quiere zafar de esa persona violenta. Ahora, habría que concientizar a las nuevas generaciones, tanto a hombres como a mujeres, para que, o sea, podamos disminuir esta problemática que es la puerta de entrada a los femicidios. Y es una conducta común esta de aislarla. Incluso dependen en lo laboral generalmente de las personas de los violentos, ¿no? Ahora, también doctor, ¿qué grado de contundencia puede tener este audio? En virtud de que los dos en paralelo están presentando pruebas. Digo, ¿cómo sopeso que este es más importante que el otro cuando Alberto Fernández va a la carga y siguiendo o intentando ese avasallamiento que aparentemente siempre estuvo sobre Fabiola, presenta testigos que dicen que Fabiola se emborrachaba, que se caía, que se golpeaba a ella misma? Bueno, el tema antes había manifestado públicamente que era a raíz de una intervención estética, el moretón. Eso creo que ha sido descartado ya en la causa de la médica. Ahora, si vamos porque era una persona adicta, yo creo que no hay que correr el objeto procesal, que el objeto procesal es una denuncia que plantea la hipótesis de agresiones físicas y verbales, psíquicas, y que configuran lesiones por violencia de género. El tema que haya una adicción o no, que se termine probando, me parece que corre el objeto procesal, que es el que indiqué recién, y no tiene absolutamente nada que ver. Aparte, la manera humana de proceder, si tiene alguna relación con alguien cercano, una pareja adicta, es ayudarla. O sea, no tiene nada que ver eso con terminar ejerciendo violencia, ¿no? Sobre Biondi, es violencia esto también, ¿no? Digo, mostrar fotos de una mujer con una botella de alcohol en la mano, porque además ni siquiera es que se la ve en una situación de borrachera, porque creo que lo que él quiere probar es que como estaba borracha se propinaba a ella misma los golpes. Digo, me parece que lo único que está haciendo la defensa es perjudicar a su defendido. No sé cómo lo ve usted. A mi criterio, con mucha experiencia en este tipo de casos, es una mala estrategia porque, o sea, esto incluso no se sabe, puede ser de una reunión aislada de alguna situación que cualquiera puede tener, de tomar alguna copa de más, o, bueno, puede ser algo repetitivo por una adicción, pero más allá de eso no tiene nada que ver con todos los hechos que se han denunciado, a mi criterio. No hay que correr el objeto procesal, que la persona se autoagreda, no hay ningún testigo, ninguna constancia en la causa,
ni ninguna intervención médica que sea por ese motivo que se haya Sí. hecho durante Sí. la relación. Entonces me parece que recién ahora plantear eso es un poco extemporáneo y no tiene, Sí. no va a tener mucho asidero, la justicia va a ir más a fondo todavía. Pero además, doctor, da la sensación que la estrategia más a la mujer. Sí, perdón, ¿no? Da la sensación que la estrategia de Fernández es, ahora que me arruinaste la carrera política, que puedo llegar a ir preso, que no puedo ni salir de mi casa, de ahí donde vive, porque está allí desde que saltó todo esto. Bueno, te voy a contraatacar y te voy a hacer quedar como una adicta, como una borracha, cuando en realidad es una enfermedad, es una persona a la que hay que ayudar. Digo, no sería la mejor estrategia, ¿no? No, como decía recién, a mi criterio es una estrategia equivocada y creo que la justicia va a ir mucho más rigurosa con este tipo de... que no dejan de ser de revictimizar a una persona que denunció violencia de género, ¿no? Me parece a mí que la adicción va por un lado y los hechos de las lesiones físicas y psíquicas van por el otro. Si tenemos prueba de lo que denunció Fabiola, va a avanzar la causa y seguramente va a llegar a juicio oral. Ajá. Ahora, una foto de alguien con una botella es un segundo de lo que puede ser una fiesta. No significa nada. Digo, ni siquiera tiene contundencia. Y vamos a decir esto, aun cuando fuera un audio con video, tomando, tampoco significaría nada. Me parece que habla de una bajeza. Pero total, aún borracha, Guille, digo, para una mujer no hay nada más vergonzante que haber... ¿Vos estás tomando, estás tomando imagen en vez de ayudar? Pero además es evidente, vamos a suponer que no está ayudando. Digo, esa imagen a mí no me dice nada. Es una mujer con una botella en la mano. Digo, y hablamos de esto de claramente no la está ayudando, no hay nada más avergonzante para una mujer que mostrar una foto de alguien que te golpeó. Porque vos no estás mostrando un hecho solamente de violencia. Fabiola Yáñez está mostrando que la persona que ella creía que era lo mejor para ella no lo era. Y lo que nos está mostrando a nosotros como ciudadanos es que la persona que nosotros creíamos idónea para dirigir un país tampoco lo era. Entonces, son imágenes que no son menores y me parece que para ella la foto con una botella en la mano es nada al lado de una mujer que está golpeada en la axila y en la cara. Es muy avergonzante para una mujer mostrar una imagen de esa categoría, doctor. No, totalmente. Bueno, lo que ocurre es que como son hechos que se manejan en la intimidad, avergüenzan, nadie va con una pancarta diciendo soy víctima de violencia de género cuando sigue incluso conviviendo con la persona. Por eso es muy importante cuando se produce la situación del llamado escape, que es el que atravesó Fabiola este último tiempo, que ya en ese momento a la persona no la ves como esa persona que elegiste para que sea el padre de tu hijo, por más que sea un buen o un mal padre, por más que después la historia haya sido distinta, sino que te convenciste que podés zafar de esa relación tóxica enmascarada en la violencia de género y ya lo ves distinto y por eso no te importa denunciar y contar tu verdad. Doctor Biondi, nadie que le pega a una mujer o que maltrata a una mujer es buen padre. Digo, más allá de que después lo pueda llevar a jugar al fútbol o llevarlo a la plaza, nadie que maltrata a una mujer o a la madre de tus hijos es buen padre. Eso hay que arrancar desde ahí. No hay manera de justificarlo. Desde luego, doctor Biondi, el expediente es parte de la causa de violencia de género. Decíamos una cosa, Angie Germán, es repasarlo a través de un chat, en donde uno puede imaginar, y otro es ya tener la secuencia con audio, en donde, vos decías bien, Angie, Fabiola Yáñez, entendiendo que era insultada permanentemente y que el día de mañana podía llegar a utilizarlo como prueba, lo empieza a grabar. Pero además, Guillermo, estamos hablando de una conversación que es muy menor. Digo, están debatiendo qué serie o qué película van a ver. Ustedes imaginen la tensión que tiene un presidente de la nación, qué tipo de conversaciones se tienen, que si con este caliz tan menor tiene este tipo de violencia hacia Fabiola, cuando se habla de un tema de mayor preponderancia, probablemente la violencia escalaba. Sí. Maltrato, encierro, bueno, todo lo que hemos venido hablando. Si tienen listo el audio, vamos a escucharlo una vez más. Alberto Fernández. Pero no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. Que Sandra, la concha de tu madre, debe ser una mierda de serie. Y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Pero esa como la hace tu amiga, anda la puta que se parió, vos y toda tu cría, boluda. Siempre hiciste eso. Me alejaste
de todas las personas que para vos eran una Pero amenaza. así quédate con ella, boluda. ¿Qué amenaza? No Todas te- las personas que para vos eran una amenaza. Quédate con ella, boluda. Quédate con ella y déjame en paz. ¿Por qué me tengo que quedar con ella? Yo simplemente hice, ¿qué comentario hice tan mal? Te lo tomás. Bueno, a ver, todo arranca porque le dijo Fabiola, le aconseja, tenemos o hay que ver la producción de Sandra, ¿no? Sí, sí, presuntamente sería Sandra Rojas, que es una amiga de Fabiola que ha tenido ingresos a la Quinta de Olivos en varias oportunidades. Preliminarmente se entiende o trasciende del entorno que se trataría de una producción audiovisual, de una serie que habría realizado esta amiga de Fabiola. Obviamente Alberto en este contexto no la quería ver, No, pero a ver, queda, es anecdótico también, ¿no? La discusión, lo que se marca acá es la violencia absoluta. Claro, todo parece ser una chispa para hacer un fuego de cualquier comentario que Fabiola Yáñez pudiera hacerle. Todo le caía mal. De nada puede hablar y en un momento le dice vos y toda tu cría, como si de un animal se tratase, ¿no? Sí. Como si hubiera que maltratar a los animales, ¿no? Como si se pudiera. Esta persona que nos engañó, que nos dijo que era un hombre de familia, un hombre que amaba a los animales, un hombre que defendía a la mujer, a su propia esposa, cuando tienen que hablar de algo tan banal como una serie para ver en la noche, la trata de cría, la trata de andate vos con todos los boludos. Sí, le dice dejame a quédate mí con en ella, paz. boluda. Mirá, Fernández, se fue con todos esos boludos y esta fue tu consecuencia. Me gustaría que se entere. Lo dejo en paz. ¿Está el doctor Marcelo Biondi, doctor, está allí? Sí, estoy acá, Guillermo, estoy escuchando atentamente. Bueno, gracias por esperar. Yo decía, por favor. la gente se pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué consecuencias va a tener esto? En virtud de que muchos sospechan que todavía Fernández tiene poder en la justicia, puede aletargar, enlentecer algunos procesos. Yo no creo que eso ocurra, porque creo que ese poder que tuvo lo ha perdido, y cuando acá en este país perdés el poder y dejás la función, la justicia y todo el que antes te recibía y te daba la mano, procede y te da la espalda. Para mí esto va a avanzar con las demoras que tiene a veces Comodoro Pi, pero bueno, va a tener que tener cuidado que si son varios hechos y también en algún momento también avanza la causa de seguros, puede tener un problema a futuro cuando se haga cada uno de los juicios y tenga una pena que el día de mañana se unifiquen y sea mayor a 3 años, que es la única pena de 3 años o menos, un juez puede, a criterio del juez, dejarla en suspenso, ¿no? Así ahora, que creo que va a tener un panorama complicado a futuro, capaz de todos modos, doctor Biondi, creo que la peor condena de Alberto Fernández es haber salido, digo para él, ¿no? Creo que no concientiza sobre la gravedad que tienen los golpes que le propinó a su mujer. Creo que lo que a él le parece más grave a esta altura del partido es haber salido de la runfla política. No, por supuesto. Y aparte, estos personajes tienen mucho... Le genera realmente como dar una imagen distinta públicamente, como bien decían recién. Le genera, lo avergüenza muchísimo que se haga público y que realmente se conozca su verdadero perfil, ¿no? Que no son esas personas macanudas o que están, que son otra cosa, puertas adentro. Entonces, creo que eso también lo ha alejado, porque ningún político hoy se quiere sentar con él, para no quedar pegado en avalar eso, ¿no? No solamente eso, doctor. También imagino los contactos que tiene Alberto Fernández en su celular. Más de un político debe haber ingresado a ver el historial de chats que ha tenido con él, porque claramente también es algo que va a estar en la causa, porque habría que ver también quiénes son las personas que tenían conocimiento de esta violencia, más allá de las personas que han sido citadas, como el doctor Saavedra, por ejemplo. No, por supuesto, pero ojo que a veces... no siempre todas las personas del seno íntimo tienen inmediato conocimiento cuando hay agresión física, por ejemplo. Sí, capaz alguna agresión verbal, pero bueno, en este caso, siempre en este tipo de casos testigos de lujo son cuando hay menores, cuando hay hijos que tengan una edad que puedan realmente presenciar, que bastante daño les hace también y que no son tratados por las políticas del Estado, ¿no? Hacia menores que viven en contexto de violencia de género. Sí. A ver, esto es una parte más de una sumatoria. La propia hermana Tamara declaró en las últimas horas que la obligó a hacer un aborto en el año 2016. Digo,
es de antes de ser candidato a presidente y de llegar a la primera magistratura, porque lo que se ha visto en estos últimos meses tiene que ver con esas dos caras de las que hablamos, ¿no? El maltrato en la residencia de Olivos para su propia mujer y utilizar la casa de gobierno para preguntarle a otra mujer si lo amaba y chichonear en ese contexto onanista en donde después se jactaba porque da la sensación de mostrárselo a otros amigos, ¿no? Y un justificativo que puso Alberto Fernández tiene que ver con que con sus mujeres anteriores, dentro de las cuales estaba la madre de su primer hijo, nunca había tenido un tema de violencia. Entonces uno puede inferir, bueno, quizás el hecho de ser presidente lo violentaba, más allá de que nada justifica, pero estamos ante un audio de algo tan banal como una serie televisiva. Claro. Entonces, eso es un hecho que le puede pasar a cualquier persona, no al presidente de la Nación. Es, bueno, ¿qué serie vemos? ¿Qué hacemos en pareja juntos? Y esta era su reacción, Guille, que poco tiene que ver con su situación presidenciable. No, seguro, porque además este tipo de denostación probablemente ha generado que Fabiola Yáñez se volcara a la bebida. Esto lo venimos hablando Asemellan de autoestima. Claro, doctor Biondi, venimos diciendo, a ver, si es una adicta, la tiene que ayudar, no la tiene que grabar, porque ahí alguien se dedicaba también a sacar fotos. Claro, sí, pero la recopilación de fotos, porque evidentemente esto se hizo con el fin de reconstrucción. Sí. Buscaron fotos y videos de momentos particulares de Fabiola como una estrategia estúpida, creo que sin ningún peso probatorio, ¿no, doctor? Solo de dañar. No, totalmente. Yo creo que es una estrategia equivocada porque si se prueba la hipótesis de que Fabiola sea adicta, justamente que en este caso la pareja o su marido tendría que haberla ayudado, asistido y no tratar de plantear que se golpeaba sola cuando no hay ningún testigo, ninguna persona de todos estos años que haya pasado por la zona que tenga conocimiento o haya visto momentos donde en la hipótesis que plantea la defensa Fabiola en un estado de ebriedad se autoagreda y aparte eso también debería haber sido resguardado por quien lo presencia en varias oportunidades, por ejemplo. Por eso me parece que es una estrategia totalmente equivocada. Y con respecto a lo que decían recién, ella en la denuncia dice que él cambia con ella cuando ella queda embarazada. Sí. Hay que prestar atención, quizás no siempre, quizás con otras mujeres no tuvo el nivel de agresión que tuvo con esta, puede ocurrir. Hay que ver qué despierta en el agresor, la mujer esa determinada para que genere pareciera este odio que hace que proceda de esta manera, no apartando, manipulando, ejerciendo el pleno control con una relación que se transforma en tóxica. Muchos de los violentos también son psicópatas, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, los especialistas que estuvieron acá han visto ese tipo de rasgos a partir de los chats, de comportamientos, bueno, ni hablar de este audio, ¿no? Que por el solo hecho de invitarlo a ver una película o una serie, la catarata de insultos parece ser imparable. No, por supuesto. O sea, podemos inferir, doctor Biondi, lo importante... Perdón que lo interrumpa. Podemos inferir en que Alberto siempre la cosificó a Fabiola como una compañera y cuando él escala en política y ve que tiene la popularidad que tiene, recordemos que al principio de la pandemia él tenía 60% de popularidad. También, llegó a tener 73. Sí, llegó a tener un altísimo margen de popularidad, con el acceso a todas las mujeres, con estas personas que no sacan más la tarjeta de crédito y tienen todo a disposición. ¿Fabiola empezó a ser un estorbo para él? Mira, yo no voy a aseverar que sea el caso, pero en muchos casos ocurre que estos personajes utilizan esa mujer como pantalla, como una imagen, como demostrar hacia el exterior por la carrera, por lo que están haciendo, en este caso políticamente, un concepto de familia, de pareja, y después, bueno, obviamente, como ellos viven una realidad paralela, en algún momento genera que cuando la mujer contradice o no hace a rajatabla lo que el agresor desea, bueno, se dan estos hechos de estallido y generalmente en muchos casos vinculado a una adicción del agresor también. Claro, ¿no? también, porque acá hablamos sí, de Fabiola, pero no hablamos que Alberto se ha manifestado bueno, por hay mucha testigos gente, en el doctor, expediente y por la denuncia.
Fabiola que era una persona adicta, y eso también hace que pierda los frenos inhibitorios en los momentos quizás que se producen hechos graves, ¿no? Sí, sumado a esta personalidad psicópata que también niega, pero hay mucha gente que está empezando a relatar, que se está empezando a animar a decir que Fabiola era más una idea política que una idea amorosa y de romance, que es algo que le pidieron a Alberto, que entrara con una mujer, que Alberto estaba con otra mujer y que le dijeron que esa mujer tenía un perfil muy alto para ser primera dama, y que entonces Fabiola fue elegida porque tenía un perfil más bajo, una mujer más tranquila, más de hogar, del interior, y quedaba con un montón de condiciones que Alberto Fernández después con el tiempo empezó a incomodarle, porque también estamos viendo muchísimas fotos de él con muchísimas otras mujeres, y que la discusión se daba por lo general, no por una serie como estamos escuchando ahora en este audio, sino por las constantes infidelidades que ellas están probadas en esta causa. Bueno, sí, puede ser. Puede ser, es una hipótesis probable que obviamente no justifica de ningún modo nada justifica la violencia de género, ¿no? Ya tenemos que educar a las nuevas generaciones, creo que ese es el camino a mi criterio, creo que el Estado tiene que estar más presente. Estos casos, como ustedes decían, deben servir. Bueno, era lo que decía Alberto Fernández. Para educar a nuevas generaciones también. En los discursos, era lo que usted está diciendo, doctor Biondi, era lo que decía Alberto Fernández. No puede haber una mujer golpeada en la Argentina, mientras tanto él maltrataba de esta manera. Ahora, de los mensajes que nos llegan, hay muchos que tienen miedo a cómo puede actuar la justicia y que se preguntan, ¿no terminará siendo esto, por el poder asimétrico que hay entre una y otra persona, si es que todavía lo hay, la palabra de uno contra la palabra de otro? Porque recordemos que el primer ensayo de defensa, Alberto Fernández lo hace a través de un artículo publicado por Horacio Berbisky, en donde ya atribuía los golpes, o negaba los golpes, decía que era un tratamiento estético, y que muchos eran producto de su adicción al alcohol, refrendados por una testigo, creo, de nombre Teresa, que está en la causa. Por eso le digo, doctor, ¿terminará siendo así? Hay mucha gente escéptica en este sentido. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que hay mucha gente que está detenida en nuestro país a raíz de denuncias de lesiones por violencia de género o de intentos incluso de homicidio, donde la única prueba que hay que la justicia valida, sumada después a otros indicios, es la denuncia y el testimonio de la víctima, sujeto a una pericia donde indica que no fabula y que tiene efectos traumáticos de los hechos que comenta y que son veraces en el relato. Entonces me parece que acá en algún momento tendrán que hacer esa pericia Fabiola, que creo que debe ser presencial, psicológica y psiquiátrica, donde, bueno, quede sentado, si no fabula y su relato real con el resto de elementos probatorios, la causa tiene que avanzar. No veo por qué con respecto al expresidente tiene que haber una justicia, y con respecto a un montón de tipos que son denunciados por violencia de género, muchos están presos automáticamente, porque los jueces tienen miedo, y los fiscales, que después en algún momento se produzca un femicidio y no hayan tomado alguna medida con esa persona que está imputada en esa causa, y terminan incluso pudiendo perder el puesto. Y también, si hilamos un poco fino, ya sé que esto es un detalle, ¿no? Pero Alberto siempre habló de la defensa del Inca, ¿no? Y parece... por lo que dice de la... Parece menor, pero también se hace referencia a... en todo hay política, nos damos cuenta que incluso en esta conversación tan banal hay política también. Sí. Él está hablando... Por más malo que sea la producción que pueda llegar a ser, no deja de ser también una producción argentina, con actores argentinos, con el apoyo que pregonaron desde el Instituto de la... Apoyo selectivo, Germán, Apoyo selectivo. Mira, no había dado cuenta de eso. Preparalo de vuelta, porque es corto y la gente se va sumando. Porque es verdad, él se tira contra el cine argentino y dice que las películas... No, a ver, ponelo. Habla mal de esa película particular. Si lo tenés en puerta, ponelo. A ver. Mil de esas me tuve que bancar. Pero no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. Que Sandra, la concha de tu madre, debe ser una mierda de serie. Y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Pero esa, como la hace tu amiga, anda la puta que se parió, vos y toda tu cría, boluda. Siempre hiciste eso. Me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Pero así quédate con ella, boluda. ¿Qué amenaza? No, todas las personas que para vos eran una amenaza. Quédate con ella, boluda. Quédate con ella y déjame en paz. ¿Por qué no te
supuesto que queda con ella. Yo simplemente hice, ¿qué comentario hice tan mal? Te lo tomé. Claro, ahí está. Hacía referencia a la producción de quien creemos nosotros, estoy tratando de confirmar, Sandra Rojas, que es productora llegada. Series que van en tono también al feminismo, tengo entendido. Sí. Y en esa línea, evidentemente, para Alberto Fernández sería una amenaza ver esa serie. O sea, ¿no? lo que le pide ver Fabiola es una serie contextualizada. Que empodera a la mujer. A ver, en realidad, empoderando a la mujer. En realidad lo que le molesta, creo, a Alberto no es el contenido de la serie en sí misma. Todo lo que le diga Fabiola. Todo lo que le diga Fabiola le molestaba, pero bueno, me parece que hay política en esta conversación también. Si bien es una conversación, repetimos, banal, que tiene que ver con una conversación que puede ser tradicional a la hora de llegar la noche en una pareja, decir qué serie vemos. La violencia claramente no es algo que uno tiene que naturalizar, pero me parece que Alberto Fernández está diciendo, porque es amiga tuya, tenemos que verlo. Ahí te das cuenta también la estafa a la ciudadanía, ¿no? No solamente esta fachada que nos vendía del hombre de pareja, el marido fiel, sino también esta persona que defendía los recursos del Estado, que le daba discrecionalmente a ciertos actores y a ciertas producciones para mantenerlos contentos y dejaba también a otros productores y a otros actores afuera del arte, simplemente porque eran amigos de... Esto que Alberto Fernández está diciendo, porque era tu amiga, tenemos que verla, es algo que venimos viviendo en el Estado hace un montón de tiempo. Tengo un amigo en el Estado y por eso tengo ciertos atributos. Es algo que venimos soportando hace muchísimos años en este país. Sí, porque fíjate que al final le dice, ¿por qué me tengo que quedar con ella? ¿Qué comentario hice tan mal? Te lo tomaste, pero era todo. Primero dice... pero no me acosté con ninguno. Evidentemente venía esa discusión de con quién se acostó Alberto. Exacto, claro. ¿Con quién se acostó Fabiola? Claro. Pero ella le responde, pero yo no me acosté con ninguno, evidentemente haciendo referencia a las infidelidades de Alberto. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces, ¿no? Alberto, por lo pronto, nunca, de todos estos argumentos, no ha expuesto ninguna infidelidad de Fabiola Yáñez. Ante la realidad de encerrada en la Quinta de Olivos, golpeada, tampoco habría margen para eso. Es un recurso, Germán, que utilizan por lo general las personas que son infieles. Sí, empiezan a inferir que la otra persona es infiel para hacerla sentir incómoda, el famoso gaslighting. Digo, hay un montón de recursos que son tradicionales en cualquier persona. Doctor Biondi, la querella ya ha aportado fotos, videos, audios, digo, como valor probatorio... ¿Tiene la contundencia que nosotros como periodistas, como personas que escuchamos y vemos, creemos que tiene? Sí, en nuestro sistema, Guillermo, rige el principio de libertad probatoria, así que todo lo que es fotos, lo que es incluso estos audios, que después habrá que ver si reconocen o tendrán que periciar por el tema de que claramente nosotros sabemos que pertenecen a ellos, pero bueno, judicialmente... va a haber que corroborarlo, todo va a servir y va a formar un cuadro probatorio con el testimonio de Fabiola para avanzar en esta causa. A ver, doctor, eso me interesa. ¿Puede Fernández decir que no es él, que no es su voz, que es inteligencia artificial? Es inviable igualmente. Bueno, pero la inteligencia artificial no es tan perfecta. Obvio. Evidentemente pero si contraatacó mostrando fotos... No quiero criticar abiertamente a otros colegas, pero si incorporamos fotos de Fabiola tomando alcohol, queriendo proferir de esa manera, que eso descarta la denuncia que realizó, bueno, no creo que lo haga, ¿no? Pues sería muy bizarro ya, pero en caso que desconozca su voz, bueno, se hará la pericia. No, lo que me dicen a mí incluso es que hay más audios. De que esto está haciendo, como fueron las fotos, esto va creyendo. Claro, cuentagota. Hay más audios, habría más audios que van a ir saliendo con el correr del tiempo. De este tenor. De este tenor o mayor, de cara a lo que va a ser el proceso judicial. Porque todo esto es previo al juicio. Evidentemente se van a ir aportando pruebas a la justicia, pero obviamente a la opinión pública, porque también el efecto es generar en la gente la conciencia de la situación. Porque esto también tiene que servir para generar conciencia de los casos de violencia de género que son miles y miles y miles. Totalmente. Este es el caso más mayúsculo, digamos, pero en todas las clases sociales y en todos los estratos, y es una realidad
que muchos, lamentablemente en este último tiempo también, a veces hasta las ridiculizan a las cuestiones. Por eso es de gran aporte el audio, Germán, por el tenor de la conversación. Claro. Porque uno puede pensar, bueno, le pegaba porque era el presidente, tenía muchas presiones, que son justificativos que por lo general las mujeres golpeadas ponen. No, bueno, está muy nervioso, está estresado. Claro. Era el presidente de la nación, por eso le pegaba. Estaban hablando de una serie de televisión. Digo, estaban hablando de algo muy banal. Perdona, Belén, que te interrumpa. El justificativo es del violento hacia esa mujer golpeada. Y la mujer golpeada, lamentablemente en ese contexto psíquico que hay de dominio del golpeador, termina repitiendo eso. Fíjate que en un tramo de la denuncia ella manifiesta que él le decía que estaba con muchas presiones o por el tema de la presión tal, exacto, que estaba mal, o en un mensaje de WhatsApp. Generalmente es ese violento el que le introduce a la persona mientras la tiene bajo la órbita de su control. Después llega un momento, generalmente, que es cuando la mujer entra en el ciclo final, que es el del escape a cualquier precio, que ya no tiene más ese control, ¿no? Ahora, hay otra cosa, doctor, también a destacar en este audio, que tiene que ver con el nivel de conversación que tiene Fabiola. Fabiola está siendo suave, está siendo condescendiente, está tratando de entenderlo. Digo, me parece que no está elegido al azar este audio también, más allá de que fue grabado y que Fabiola era consciente que se estaba teniendo una grabación. Me parece que es importante tratar de entender que no hay un criterio de conversación lógica entre el nivel de agresión de Alberto y el nivel de dulzura, por decirlo de alguna manera, de Fabiola. No, por supuesto. Está claro que en nuestro país, en los últimos 6, 7 años, diría yo, ha progresado mucho toda la cuestión de la problemática y de toda una concientización judicial, social. Incluso está lleno de violentos que luchan contra la violencia de género y seguramente puertas adentro todavía la ejercen. Hay infiltrados en todos lados, pero eso hace también quizás que Fabiola haya grabado muchos audios, ¿no? Después de toda esa concientización que hubo a nivel nacional, creo que eso hace que ella haya grabado muchos audios y buscado los momentos de esta persona quizás sería una conducta reiterativa, como dijiste vos antes, dentro de esa relación y bueno, buscó grabarlo para tener documentado, ¿no? Sí, a ver, para terminar, agradecerle el tiempo, doctor Biondi. Recordemos lo que por favor. Fernández decía el 6 de agosto. Dice, enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso, que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. Buenos Aires, 6 de agosto de 2024, la firma de Alberto Fernández. Lo que ha aportado, ahí está, fotos de una mujer con una botella. Bueno, al Instituto INECO, fundado por Facundo Manesi, a ver, aportó historia clínicas donde hablaba de trastorno de bipolaridad, de su adicción al alcohol. A ver, a una mujer con ese diagnóstico la tenés que ayudar. Siempre caemos en lo mismo. Y además probablemente utilizaba el alcohol para apaciguar el dolor. Pero por lo general alguien cae en una adicción es lo no dicho, adicción. Digo, por lo general también habría que ver si Fabiola tenía antecedentes de adicción previo a conocer a Alberto Fernández, que tampoco aún así justificaría que Alberto Fernández la golpeara o no. Exactamente. Doctor Biondi, muchas gracias. Totalmente. No hay que correr el objeto procesal, Guillermo, en eso hay que estar claro que el objeto procesal es si realmente Fabiola fue víctima de hechos que provocaron lesiones físicas y psíquicas, ¿no? Absolutamente. Ese es el objeto procesal. Después cualquier adicción, sea para evadir o eso, otro tema me parece. Sin dudas, sin dudas. Muchas gracias, doctor Marcelo Biondi. No, un placer estar con ustedes. Adiós.